¿Qué tal? Les saludo en este tradicional Día de Santos Reyes Magos. Muchas gracias por su presencia, por su persistencia, por su perseverancia. Bien, estamos leyendo el primer libro de los Macabeos. Hoy en nuestra clase o sesión 281 de esta lectura de la Biblia de manera guiada. Hagamos nuestra oración. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias porque te manifiestas a la humanidad de tantas maneras. Dicen los salmos que la propia naturaleza nos habla de tu grandeza y de tu bondad. En tu Hijo Jesucristo te has manifestado para los pueblos, manifestando tu voluntad salvífica para todos que conozcan la verdad y alcancemos la salvación. Por la gracia del Espíritu Santo nos infundes y nos mueves a hacer según tu voluntad, pero siempre respetando nuestra libertad. Por todo esto, escucha nuestra oración, te lo pedimos por Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy capítulos 7 y 8. Les he dicho que los capítulos de este primer libro de Macabeos, que tiene 16 capítulos, son un poco extensos, entonces vamos a ir de dos en dos. Capítulo 7. El año 151, Demetrio de Seleuco se marchó de Roma, desembarcó con unos pocos en una ciudad de la costa y ahí empezó su reinado. Cuando iba a entrar en el palacio real de sus antepasados, las tropas apresaron a Antíoco y Lisias para llevárselos a Demetrio. Se lo dijeron a Demetrio y respondió: no quiero ni verles la cara. Entonces los soldados los mataron y Demetrio subió al trono imperial. Todos los israelitas renegados e impíos acudieron a él guiados por Alcimo, que aspiraba al cargo de sumo sacerdote, y acusaron al pueblo ante el rey. Judas y sus hermanos han exterminado a todos tus partidarios y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía a uno de tu confianza a inspeccionar los destrozos que nos ha causado Judas a nosotros y a tu provincia, y a castigarlos a ellos y a todos los que los apoyan. El rey eligió a Baquides, del grupo de los amigos del rey, gobernador de la zona occidental del Éufrates, hombre influyente de su confianza. Lo envió con el impío Alcimo, confirmado en el cargo de sumo sacerdote, con orden de castigar a los israelitas. Partieron, entraron en Judá con un ejército numeroso y mandaron una embajada a Judas y sus hermanos con falsas propuestas de paz. Pero los judíos, al verlos con un ejército tan numeroso, no hicieron caso a la embajada. Sin embargo, una comisión de escribas se reunió con Alcimo y Baquides para buscar una solución justa. Los primeros en pedir la paz por parte de los israelitas eran los leales, porque decían: el que ha venido con el ejército es un sacerdote de la estirpe de Aarón, no nos va a traicionar. Baquides habló con ellos en son de paz y les juró: no los maltrataremos ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero hizo arrestar y ejecutar a 60 de ellos en un solo día, según aquel texto de la Escritura. Desparramaron los cadáveres y la sangre de los fieles alrededor de Jerusalén, y nadie los entierra. A la gente le entró pánico ante los invasores. Se comentaba: no tienen sinceridad ni honradez, han faltado a su palabra y a su juramento. Después Baquides marchó de Jerusalén para acampar en Betsaid. Mandó apresar a muchos de los suyos que habían desertado y a algunos del pueblo. Los asesinó y los arrojó a la cisterna grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejando un destacamento para apoyarlo, y se volvió a donde estaba el rey. Alcimo tuvo que luchar para defender su cargo de sumo sacerdote. Se le unieron todos los agitadores del pueblo y se adueñaron de Judá, haciendo un estrago enorme en Israel. Cuando Judas vio que Alcimo y su gente hacían más daño a los israelitas que los paganos, salió por todo el territorio de Judá para castigar a los desertores e impedirles hacer correrías por la región. Y al ver a Alcimo que Judas y los suyos se rehacían, comprendió que no podía resistirles y se volvió al rey con gravísimas acusaciones. Entonces el rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales, enemigo mortal de los israelitas, con el encargo de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un gran ejército y envió a Judas y a sus hermanos este mensaje con palabras fingidas de amistad: no nos peleemos. Yo saldré con una pequeña escolta para celebrar con ustedes una entrevista amistosa.
Llegó a donde estaba Judas y se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para secuestrar a Judas. Judas se enteró de que la visita de Nicanor era una trampa y le tomó tal miedo que no quiso volver a verlo. Entonces Nicanor se dio cuenta de que su plan había sido descubierto y salió a luchar contra Judas junto a Carfasalán. Nicanor tuvo unas 500 bajas y los demás huyeron a la ciudad de David. Después de estos sucesos, Nicanor subió al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo para saludarle amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él los despreció, se burló de ellos, los escupió, profiriendo insolencias y juró encolerizado: si no me entregan ahora mismo a Judas y a su ejército, cuando yo vuelva victorioso, incendiaré este templo. Y salió enfurecido. Los sacerdotes entraron y de pie frente al altar y al santuario dijeron entre lágrimas: tú elegiste este templo dedicado a tu nombre para que sirviera a tu pueblo de casa de oración y súplica. Castiga a ese hombre y a su ejército que caiga a filo de espada. Recuerda su blasfemia, no les dé reposo. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón. Allí se le añadió un ejército sirio. Judas acampó con Adasa con 3,000 hombres y rezó así: cuando los embajadores del rey blasfemaron, salió tu ángel y les mató a 185,000. Aplastó igualmente este ejército ante nuestros ojos, para que sepan todos que blasfemo contra tu templo. Júzgalo como merece su lealtad. Los ejércitos entraron en combate el 13 de marzo. El ejército de Nicanor fue derrotado. El primero en caer fue el mismo Nicanor, y sus soldados, al ver que había caído, arrojaron las armas y huyeron. Los judíos los persiguieron una jornada desde Hadas hasta Geser, tocando las trompetas detrás de ellos. De todos los pueblos judíos a la redonda salió gente para acercar a los que huían, que se volvían unos contra otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno. Luego agarraron el botín y los despojos. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha, que había extendido insolentemente, y las llevaron para colgarlas frente a Jerusalén. El pueblo se alegró muchísimo y festejaron aquel día como si fuera una gran fiesta. Determinaron celebrar anualmente aquella fecha, 13 de marzo. Judá tuvo paz por algún tiempo. Capítulo 8. Judas había oído hablar de los romanos, que eran muy poderosos, benévolos con sus aliados y que hacían pacto de amistad con cuantos acudían a ellos. Le contaron sus hazañas militares en las Galias, cómo los había conquistado sometiéndolos al tributo, y todo lo que habían hecho en tierra de España para apoderarse de las minas de plata y oro que hay ahí. Cómo habían sabido mantener su dominio en todo el país con paciencia y prudencia, y eso que estaban muy lejos. A los reyes que les habían atacado desde los confines de la tierra los habían derrotado, aplastándolos definitivamente. Los demás les pagaban un tributo anual. Habían derrotado y sometido a Filipo, a Perseo, rey de Macedonia, y a los que se les habían sublevado. Derrotaron también a Antíoco el Grande, rey de Asia, que salió a atacarles con 120 elefantes, caballería, carros y muchísima infantería. Lo apresaron vivo y quedó obligado él y sus sucesores en el trono a pagar un fuerte tributo, a entregar rehenes y ceder la India, Media y Libia. Las mejores provincias del rey, cuando los romanos las recibieron, se las dieron al rey Eumenes. También los griegos proyectaron una campaña para aniquilar a los romanos, pero al enterarse estos del proyecto, mandaron contra ellos un solo general. Entraron en combate, hicieron muchas bajas a los griegos y llevaron cautivos a las mujeres y niños, saquearon el país y los sometieron. Derribaron las plazas fuertes y los redujeron a esclavitud perpetua. Aniquilaron y esclavizaron los restantes reinos, las islas, a cuanto les opusieron resistencia. En cambio, se mantenían fieles a sus amigos y a los que se ponían bajo su protección. Dominaron a reyes vecinos y lejanos. Cuantos oían hablar de ellos los temían. Aquellos a quienes quieren ayudar a sus pretensiones al trono llegan a reyes. A los que quieren cambiar los destituye. Están en la cima del poder, y con todo esto ni uno de ellos ha ceñido la corona ni se ha vestido de púrpura para aumentar su autoridad. Han formado un senado y diariamente deliberan 320 senadores, buscando siempre el bien público. Confían cada año el poder y el gobierno del país a un solo hombre. Todos lo obedecen, sin envidia ni rivalidades.
Judas eligió a Eupolemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Lázaro, y los envió a Roma para firmar un tratado de amistad y mutua defensa, con la intención de sacudirse el yugo griego, porque veían que el imperio griego estaba esclavizando a Israel. Partieron para Roma, un viaje larguísimo, y al entrar en el Senado hablaron así: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado aquí para hacer con ustedes un tratado de paz y mutua defensa, y para que nos escriban en el número de sus aliados y amigos. Los senadores aprobaron la petición, copia del documento que escribieron en tablillas de bronce, y mandaron a Jerusalén para que quedase allí como documento fehaciente el pacto de paz y mutua defensa. Gocen bienestar perpetuo romanos y judíos en tierra y mar, lejos de ellos la espada enemiga. Pero si está la guerra contra Roma, uno de sus aliados en el imperio, el pueblo judío luchará a su lado con toda el alma, conforme lo exigen las circunstancias. A los enemigos no les darán ni suministrarán alimento, armas, dinero, naves. Es decreto de Roma, cumplieron estas cláusulas sin compensación alguna. Igualmente, si estalla una guerra contra el pueblo judío, los romanos lucharán a su lado decididamente, conforme lo exigen las circunstancias, y no darán a los enemigos alimento, armas, dinero ni naves. Es decreto de Roma, observarán estas cláusulas legalmente. En estos términos quedaba estipulado el pacto de los romanos con el pueblo judío, y si más adelante alguna de las partes quiere añadir o rescindir algo, se hará de común acuerdo, y lo añadirán o rescindido tendrá fuerzas de ley. En cuanto a los daños que les ha causado el rey Demetrio, ya le escribimos en los siguientes términos: porque oprimes tiránicamente a nuestros amigos y aliados los judíos. Si se vuelven a quejar de ti, defenderemos sus derechos atacándote por tierra y por mar. Palabra de Dios. Interesantísimo, ¿no? Aquí vamos viendo cómo fueron los mismos judíos quienes pidieron a Roma ser sus aliados, sus protectorados, y así vamos a ir entendiendo cómo se dan estas sucesiones y estas dominaciones. Mañana tendremos nuestra última clase de esta semana con los capítulos 9 y 10 del primer libro de los Macabeos. Muchas gracias. Les aprecio de corazón.